Mi suegra influyó en cada decisión de nuestro matrimonio y yo fui el último en darme cuenta. Durante mucho tiempo pensé que mi matrimonio simplemente era difícil, no malo, no violento, no caótico, solo lleno de pequeñas fricciones que yo atribuía a diferencias normales entre dos personas que aprenden a convivir. Estuve casado con Lucía 4 años. Desde el principio su madre estuvo muy presente, no de forma invasiva, al menos no de manera obvia. Llamadas diarias, visitas frecuentes, opiniones dichas con tono suave, nada que justificara un conflicto abierto. Yo incluso me decía que era bueno que tuvieran una relación cercana. Las decisiones importantes nunca se tomaban del todo entre nosotros dos. Siempre había un «déjame hablarlo con mi mamá» en el medio. Al principio no me molestaba, después empezó a cansarme. Si queríamos mudarnos, había una advertencia. Si yo quería cambiar de trabajo, una duda sembrada. Si discutíamos, Lucía desaparecía unas horas y volvía con un discurso más firme, más frío, como si ya no fuera solo suyo. Yo me adaptaba. Siempre me adapté. Pensaba que eso era ceder, que eso era amar. El quiebre empezó el día que discutimos por algo mínimo, una cena familiar. Yo no podía ir. Trabajo. Nada grave. Lucía se enojó más de lo esperado. Dijo cosas que no sonaban a ella. Frases largas, bien armadas, con un tono que parecía ensayado. En un momento, sin darse cuenta, dijo: «Mi mamá siempre dijo que vos ibas a ser así». Ahí me quedé en silencio. No por la frase en sí, sino por lo natural que salió, como una verdad que se escapó. Esa noche, mientras ella dormía, repasé mentalmente discusiones pasadas, opiniones que no parecían de Lucía, decisiones que yo nunca entendí del todo. Siempre había una tercera voz, invisible pero constante. Empecé a prestar atención, a los mensajes antes de responderme, a los cambios de postura después de visitarla, a cómo, cuando yo proponía algo, no se discutía, se descartaba con argumentos que no habíamos hablado juntos. Me di cuenta tarde, demasiado tarde. Yo no estaba casado solo con Lucía. Estaba negociando permanentemente con alguien que no vivía en nuestra casa, pero la habitaba igual. Parte 2. Actualización. La conversación final no fue una explosión. Fue tranquila, eso fue lo peor. Le pregunté directamente cuánto influía su madre en nuestras decisiones. Lucía no negó nada. Me dijo que siempre había confiado más en su criterio que en el mío, que su mamá la conocía mejor, que yo a veces exageraba. Ahí entendí todo. No era una intromisión accidental, era una estructura. Yo nunca fui el principal interlocutor emocional de mi esposa. Le dije que no podía seguir en un matrimonio donde mis decisiones pasaban por un filtro externo. No gritó, no discutió. Me dijo que estaba siendo injusto, que su madre solo quería lo mejor. Nos separamos 2 meses después, sin drama, sin escándalo. Su madre estuvo presente en todo el proceso. Yo no. Hoy, con distancia, no me veo como una víctima total. Yo también acepté cosas que me incomodaban por no incomodar. Callé demasiado tiempo. Confundí paciencia con amor. No odio a mi ex-suegra. Tampoco a Lucía. Pero aprendí algo que no quiero repetir. Una relación no se rompe solo por peleas. A veces se vacía en silencio, mientras alguien más opina por vos y vos dejas que pase. Actualización. La decisión de separarnos no llegó de golpe. Llegó en pequeñas confirmaciones que se fueron acumulando después de esa primera charla incómoda. Yo ya no podía dejar de ver el patrón. Cada vez que intentábamos arreglar algo, Lucía necesitaba tiempo. Ese tiempo casi siempre coincidía con una visita a la casa de su madre o con una llamada larga en la cocina, hablando en voz baja. Cuando volvía ya no había dudas ni matices. Había una postura tomada. Una noche le pedí algo simple. No un cambio radical, no un ultimátum. Le pedí que, antes de tomar una decisión importante, la habláramos nosotros dos primero, que después, si quería, consultara con su madre. Me miró como si le hubiera pedido que eligiera entre 2 cosas incompatibles. Me dijo que no entendía por qué yo veía un problema donde no lo había, que su madre siempre había estado ahí, que gracias a ella había tomado buenas decisiones. Me habló de sacrificios, de consejos, de todo lo que su mamá había hecho por ella. Yo escuché en silencio y por primera vez entendí que no estaba discutiendo con mi esposa, sino con una lealtad que venía de mucho antes que yo. Le pregunté algo que me venía rondando hacía días: si alguna vez había defendido una postura mía frente a su madre. No supo responderme, no porque no quisiera, sino porque parecía no habérselo planteado nunca. Eso fue lo que más me dolió. No que su madre opinara, no que influyera, sino que yo nunca hubiera sido una voz que valiera la pena defender. A partir de ahí, empecé a tomar distancia emocional incluso antes de hacerlo físicamente. Dejé de proponer cosas, dejé de discutir, dejé de intentar convencer. Me descubrí observando la relación desde afuera, como si ya no me perteneciera del todo. Lucía lo notó.
pero lo interpretó como frialdad, no como cansancio. La separación se habló un domingo a la tarde, sin gritos, sin llanto exagerado, sentados en la mesa del comedor, con una taza de café que se enfrió entre nosotros. Le dije que no podía seguir en un matrimonio donde siempre había una tercera opinión con más peso que la mía, que no me sentía elegido, que no quería competir con nadie por un lugar que se suponía que ya tenía. Lucía me dijo que yo exageraba, pero su voz no tenía convicción. Me dijo que su madre solo quería ayudarnos. Le pregunté si, al decir nosotros, hablaba de ella y de mí o de ella y su madre. No respondió. Nos dimos un tiempo. Ese tiempo fue una antesala. Cada conversación confirmaba lo mismo. Ella no veía el problema como yo lo veía. Y no porque fuera mala, sino porque, para ella, ese vínculo era parte natural de su vida, incuestionable. Yo, en cambio, ya no podía ignorarlo sin traicionarme. Cuando finalmente decidimos separarnos, su madre ya estaba al tanto. Incluso antes de que yo hablara con mi propia familia. Eso me dio una mezcla rara de tristeza y claridad. Todo encajaba. El proceso fue rápido. Repartimos cosas sin discutir demasiado. Me llevé lo justo. No quise pelear por objetos. Me fui del departamento una mañana cualquiera, con una valija y una sensación extraña, de alivio, mezclado con derrota. Después de la separación, Lucía me escribió algunas veces. Mensajes neutros, prácticos, nunca para hablar de lo que había pasado en serio. Yo respondía con educación, pero sin abrir puertas. No porque no la quisiera, sino porque ya entendía que el problema no se iba a resolver con palabras. Con el tiempo, empecé a notar algo incómodo en mí. Cierta culpa. Culpa por no haber puesto límites antes, por haber aceptado decisiones que no me convencían, por haber confundido adaptación con amor. No fui un mártir. Fui alguien que se calló demasiado tiempo para no generar conflicto. Hoy, mirando hacia atrás, no creo que Lucía haya actuado con mala intención. Tampoco creo que su madre fuera un villano consciente. Pero eso no cambia el resultado. Yo quedé en un segundo plano en mi propio matrimonio. Y eso, por más silencioso que sea, termina desgastando todo. No salí fortalecido ni renovado. Salí más atento, más cuidadoso. Aprendí que una relación no se mide solo por la ausencia de peleas, sino por el lugar real que ocupas en la vida del otro. Aprendí que el amor también necesita límites claros, incluso con la familia. No guardo rencor, pero tampoco idealizo lo que fue. Acepté que no perdí una gran historia de amor, perdí una relación donde nunca fui completamente parte del centro, y asumir eso, aunque duela, fue la forma más honesta de cerrar.